Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias grabadas de la semana ADM. La Asociación Dental Mexicana, en conjunto con Inteligencia Dental, están llevando hasta la comodidad de tu computadora este ciclo de conferencias para llevar la educación continua y mantenerte actualizado. Te invitamos a que disfrutes de esta conferencia y nos acompañes en futuros eventos de manera presencial y también virtual que están por venir. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estimados colegas. A esta la semana de la Asociación Dental Mexicana e Inteligencia Dental, gracias al patrocinio de COA Internacional y Dentadec. Yo soy Alejandro Espinosa y es un gusto compartir con ustedes de esta tercera sesión en vivo. Iniciaré comentándoles que la Asociación Dental Mexicana, en sus 71 años, se ha constituido como el organismo más importante del gremio odontológico, con representatividad nacional a través de sus 120 colegios filiales en los 32 estados de la República Mexicana. Es una federación de colegios de cirujanos dentistas que promueve la actualización profesional, el comportamiento ético, realiza actividades dirigidas a mejorar la salud bucal del país y que además representa los intereses de los odontólogos interactuando con entidades gubernamentales, empresas y otros organismos. ADM tiene como objetivos el promover la educación continua de los cirujanos dentistas, así como la realización de una práctica profesional ética y responsable. Realiza trabajo social para los grupos de población que lo requieren y crea las herramientas de comunicación necesarias para que la población esté informada de la importancia de la salud bucal y los procedimientos odontológicos existentes. Mantiene relaciones con órganos legislativos de nuestro país a fin de lograr mejoras en la normatividad y reglamentación que beneficien a la salud odontológica de los mexicanos y al gremio en lo particular. ADM organiza actividades dirigidas a los jóvenes estudiantes de odontología, brindándoles espacios para que se expresen, sesiones académicas y sobre todo incentiva el desarrollo de sus potenciales. Publica en su página web la revista ADM Estudiantil, órgano de difusión virtual, donde los estudiantes de pregrado publican artículos de interés. Ser socio ADM tiene sus beneficios: credencial con descuentos en más de 8,000 establecimientos a nivel nacional, la revista ADM, órgano oficial de la asociación, que publica información clínica y de investigación. Nuestra biblioteca, con nuevas instalaciones, ubicadas en el edificio de la ADM y que cuenta con uno de los acervos más nutridos, con más de 18,000 ejemplares. Acceso exclusivo a la biblioteca virtual, donde pueden consultarse diversos journals, libros y revistas de renombre. ADM realiza 2 conferencias mensuales en línea
tal como la que vamos a iniciar esta tarde con prestigiados conferencistas nacionales e internacionales. Estas conferencias tienen valor curricular y quedan archivadas en la página www.adm.org.mx con acceso exclusivo para socios. Cuenta con 96 prestigiados conferencistas que brindan su tiempo y conocimientos en los eventos de colegios filiales. Maneja costos preferenciales para eventos tanto de la ADM como de sus colegios, y sus afiliados cuentan con diversos eventos científicos sin costo, así como becas en eventos tanto nacionales como internacionales. Todo odontólogo tiene el deber y la responsabilidad de certificarse, y en ese respecto, ADM tiene la idoneidad para certificar al cirujano dentista de práctica general. Además, al ser socio ADM, eres también socio de la Federación Odontológica Latinoamericana y de la Federación Dental Internacional. Por todo esto y mucho más, te invitamos a formar parte de nuestro equipo, porque nosotros ya somos ADM. ¿Y tú? Para mayores informes, en la página www.adm.org.mx. Y bueno, esta tarde voy a tener el gusto de presentar al ponente de esta tercera sesión de la semana de ADM en Inteligencia Dental, y toca turno a un conferencista reconocido por muchos de ustedes. Creo que no habría una presentación que yo pudiera sentir fuera lo suficientemente buena para poderles decir todo lo que yo conozco de este personaje, especialista, egresado de Ciero, expresidente de Consejo Nacional, gran rehabilitador y además de todo eso, un excelente amigo. Con el tema ¿Cómo se logra la mejor sonrisa? Consideraciones de diseño, le doy la bienvenida y le agradezco su participación al doctor José Martínez Martínez. Tocayo, un abrazo desde Jalapa, ya para los Mochis. Bienvenido, el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes, tocayo, muchas gracias por esas flores. Definitivamente es para mí un gusto compartir esta tarde esta conferencia, que en algunas de mis visitas a los colegios ya la hemos visto, pero definitivamente este recurso de información y de capacitación para otras partes del gremio que por alguna razón no han podido estar agremiados, lo cual pues es bastante bueno, puesto que estamos más cercanos precisamente a la información y a la actualización. Yo creo que así como existen compañías que tienen a bien, como lo dice el señor Joaquín Sánchez, no solamente llevar buenos productos, sino también llevar buenas soluciones. Lo considero que el poder estar agremiados es muy importante. Yo creo que somos pocos los agremiados y definitivamente el pertenecer a un gremio representa ser parte de un ícono como el que tanto tomamos de otros países. Hablamos de Asociación Dental Americana, hablamos de la Asociación Paulista en Brasil y nos damos cuenta que son muchos los participantes. Sabemos que las condiciones en sus países son diferentes, pero que los hace un tanto cuanto obligatorios. Y en nuestro país, pues lo único que nos lleva a bien estar es esa voluntad propia para estar capacitados y poder compartir como ahora nos toca. Esta tarde quiero pues agradecer al licenciado Flores, a COA, a Dentadec, a Dental, obviamente, para poder estar con ustedes, y vamos a hablar un poco respecto a uno de los temas que en lo personal me apasiona. Creo que dentro de todo lo que es la odontología restaurativa, el hablar de sonrisas, pues es hablar de salud, es hablar de bienestar, puesto que como lo vemos en esta primera diapositiva, el tener cualquier expresión de la vida
que nos experimenta felicidad, la manifestamos mediante una sonrisa. Y sabemos perfectamente que una sonrisa sana es una sonrisa bella. El poder apreciar una sonrisa tan agradable como en el caso de esta bella modelo, es muy, pero muy importante entender que ella también tiene un sentido de lo que es la percepción de salud y de la conservación de salud. Sí, decía que el tener una sonrisa bella representa salud, y el saberse poseedor de una sonrisa bella, pues representa entender la salud y la conservación de la misma. Creemos que nuestra función como odontólogos es precisamente eso, hacer el conocimiento de la conservación de la salud, de la prevención de la salud, para poder ser portadores de una sonrisa bella, la cual es saludable. Quizás si tiene algunos aspectos no tan relevantes en cuanto a la salud, como tener algún color diferente que por razones más bien genéticas se adquiere, no necesariamente es algo que no sea sano, pero el tener algunas alteraciones que quizás no sean patológicos, como malposiciones, pueden llevar a alguna situación que no favorezca, o más bien que favorezca a una enfermedad, a acumulación de placa bacteriana, a desarrollo de caries. Entonces todo eso es el campo que nos toca a nosotros, hacerles ver a los pacientes en qué consiste la salud y cómo se puede conseguir la salud. Y lo repito, una sonrisa que es bella es una sonrisa que es sana. El primer objetivo que tenemos como diseñadores de sonrisas o como diseñadores de una bella cara, una bella sonrisa, es justamente visualizarla primero en nuestro rostro, en nuestra cara. Y para esto, pues tenemos que ubicarnos haciendo primero un análisis orofacial, para lo cual en la evaluación de este marco facial tendremos que ver la simetría y tenemos que ver la proporción entre los segmentos faciales. Tenemos nuestra cara dividida en tercios, lo sabemos, y en odontología todo lo relacionado a estética está relacionado a paralelismos, a líneas tanto verticales como horizontales. Algo así como lo es también en los diseños de los carros. Vemos que hay líneas, que hay curvas, y todas las consideramos que son bellas si sabemos que están alineadas, que sirven cierta orientación y que nos llevan a tener una armonía visual. Tenemos líneas verticales, líneas horizontales. Nuestros tercios inclusive pueden subdividirse, como lo es el tercio inferior de la cara, en el cual de las comisuras hacia arriba se puede dividir como un tercio, y los otros 2 tercios es de las comisuras hacia el gonium. Y también, viendo de frente en sentido vertical, podemos dividir nuestra cara en quintos, en la parte interna y externa de los cantos del ojo, y como parte externa en la periferia de nuestros oídos. También es importante visualizar nuestra sonrisa, nuestra boca en un perfil, y para esto tenemos como base la misma distribución en el sentido vertical, y tenemos algunos aspectos también relacionados para poder ubicar nuestra boca, como lo es la línea E, en la cual el labio superior se encuentra a 4 milímetros de una línea imaginaria que va de la punta de la nariz al mentón, y el labio inferior más cercano a 2 milímetros. Tenemos el ángulo nasolabial, que en hombres es más recto, en mujeres es un poquito más obtuso.
Y como les decía, las líneas horizontales de referencia para poder visualizar nuestra boca en la cara. Desde el punto de vista dental, la dirección general del plano incisal de los dientes superiores y el margen de la encía deben ser paralelos a la línea interpupilar, principalmente, y a la línea comisural de manera accesoria. Y vemos que la línea interpupilar juega un papel importante. Esta línea interpupilar debe ser paralela al horizonte, y paralela a esta línea, como referencia, tenemos nuestros bordes de los incisivos y también el margen de la encía. La línea media facial, sabemos perfectamente que es la principal referencia de simetría en nuestra cara, y si tenemos la mayor simetría dentro de nuestra cara, pues encontramos belleza. Sabemos perfectamente que no somos simétricos, pero mientras más lo somos, o más lo es alguien que representa belleza, así resulta. La línea media dental es perpendicular a la línea interpupilar y ofrece uno de los mayores efectos faciales que sirve para soportar la sonrisa en la cara. Sabemos que nuestra sonrisa podemos creer que está a la derecha o a la izquierda, justamente porque no hay una coincidencia de la línea media facial que acabamos de ver con la línea media dental. Esta línea media dental es un punto de simetría alrededor del cual nuestra sonrisa se ubica y está relacionada a la línea media de la cara o a la línea media facial, y no a la posición de los dos incisivos centrales inferiores. Muchas veces creemos que deben haber una coincidencia de las dos líneas medias dentales, y resulta lo mejor cuando son coincidentes con la línea media facial. Pero hay un estudio importante de Miller y colaboradores, en la cual de 500 sujetos que se evaluaron para encontrar una relación entre la línea media dental y la línea media facial, se encontró que solamente en un 70% de los casos se coincide de la línea media facial con la línea media dental. Y en un 75% de los casos no hay coincidencia de las líneas medias superior e inferior. Entonces esto nos da una idea de que, basados en este estudio que se hizo en bocas no tratadas, o sea, no hubo manos de ortodoncistas ni de odontólogos para alterar esto, pues no hay una constante. Bueno, en un gran porcentaje sí, pero en la mayor parte de los casos no hay coincidencia, sobre todo de las líneas medias dentales superior e inferior. Aquí vemos que el 70% de los pacientes, de estos 500 pacientes, presentaron una coincidencia de la línea media facial con la línea media dental. Y el 75% de los casos no hubo una coincidencia entre la línea media dental superior y la línea media dental inferior. La línea de la sonrisa es hipotética, es una línea que une los bordes incisales de los dientes anterosuperiores y va paralela al borde superior del labio inferior, perdón. Así lo vemos, que la línea que trazan los bordes de los incisivos va paralela al recorrido superior del labio inferior, y esta se considera uno de los elementos más importantes, más estéticos de una sonrisa. Cuando hay una desarmonía o cuando no hay un paralelismo adecuado entre estas dos líneas, se está trastornando mucho este sentido de estética de una sonrisa. En denticiones no restauradas, esta línea de la sonrisa se hace más recta, y esto es el resultado del desgaste de los bordes incisales. Y generalmente existe una relación entre esto y la edad del paciente. Mientras el paciente es de más edad, nuestros dientes van apareciendo más rectos en sus bordes. Aquí podemos apreciar en esta imagen que un caso de un paciente que tiene un recorrido de un labio inferior convexo y tiene
bordes rectos. Y si este paciente pide que haya estética, bueno, obviamente se van a dar una dominancia mayor a los dientes centrales y podemos así obtener también una correlación adecuada entre estas dos líneas que estamos manejando. La línea gingival es otro de los conceptos que debemos conocer, así como la incisal. Esta también es hipotética y es tangente a las convexidades cervicales del margen gingival de los dientes. Esta línea debe ser paralela a la línea de los labios. Aquí podemos apreciar que es tangente a la línea de los márgenes gingivales y también es paralela a los labios y se considera que también hay una buena armonía. Y relacionado a esto, Tillan y colaboradores identificaron 3 tipos de sonrisas. Una sonrisa baja, en la cual cuando un paciente sonríe, expone un 75% de los dientes superiores, y esto lo presenta un 20.5% de la población. Eso se considera una sonrisa baja. Una sonrisa media es cuando se expone de un 75 a un 100% de los dientes superiores, así también las papilas interproximales. Y esta sonrisa media es la que tiene el mayor porcentaje de la población, en un 69%. Y la sonrisa alta, que es la que se presenta en menos porcentaje, solamente en un 10.5%, se exponen completamente los dientes anteros superiores y se observa una banda de encía, que es de diferente grosor, puede ser de 1.5, 2, 3 milímetros, y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Muy bien, también, de acuerdo a Sarber, al doctor David Sarber, existen 3 tipos de sonrisa, los cuales los clasifica como el número 1, que está a la izquierda de nuestra pantalla, es una sonrisa comisural, y las comisuras se elevan debido a los músculos cigomáticos. Entonces, cuando el paciente se ríe, expone bastante su arcada maxilar. Tenemos una sonrisa cuspidea, que dice cuspidia, es un error, perdón. Es cuspidea cuando el paciente sonríe, eleva su labio superior como si fuera una cortina y nos permite ver hasta los premolares, segundos premolares, primeros molares. Y una sonrisa compuesta o compleja es el labio superior es elevado como en la sonrisa cuspidea, pero el inferior también se mueve hacia abajo de una forma similar. Disculpen ese error. Podemos apreciar en la fotografía del lado derecho cómo el labio superior expone quizás 2,5, 3 milímetros, pero también el inferior nos permite ver parte de los premolares inferiores. Entonces esa es una sonrisa compuesta. El arco de sonrisa se refiere a la curvatura que forman los bordes incisales y caninos con la curvatura del labio al sonreír. Esto es algo parecido a lo que acabamos de ver respecto a que las líneas deben ser paralelas. Y si son paralelas, se considera, de acuerdo a Sarber, una sonrisa consonante. O bien, si no sucede esto, puede ser una sonrisa plana. Aquí podemos ver que la sonrisa consonante corresponde también a la sonrisa comisural, como lo vimos, y la sonrisa plana correspondería a una sonrisa compuesta. También debemos conocer los arreglos de sonrisa, los tipos de arreglos de sonrisa. ¿Cómo tenemos diferentes arreglos? Sabemos que hay una sonrisa convexa, que sería, repito, la comisural, en donde se manifiesta claramente un arco invertido. Y también sabemos del arreglo del ala de gaviota, en la cual los incisivos centrales superiores son más largos en 1 milímetro, en 1,5 milímetros que los laterales, y eso nos permite ver
la silueta de una gaviota, o bien en algún lado derecho o izquierdo puede ser convexa y en el puede tener como si fuera ala de gaviota y se considera que sea una combinación de ambas. Muy bien. Hablar de arreglos de dientes y de posicionamiento de dientes, tanto superior inferior como anteroposterior de nuestros dientes, utilizamos, como en muchas ocasiones se nos enseñó para posicionar dientes en prostodoncia total, los valores fonéticos, y tenemos que la pronunciación del sonido M de una forma prolongada nos permite ver la cantidad de dientes que se exponen cuando esa sonrisa o esa insinuación de sonrisa es leve, y la cantidad de dientes que podemos mostrar, que podemos observar cuando un paciente hace esta pronunciación, se le conoce como display, que la traducción sería un aparador, una muestra. Entonces la cantidad de diente o de tejido dentario que muestra. Esta estructura dental es de los incisivos superiores, por supuesto, y en mujeres es promedio 3.40 y en hombres 1.91. Y sabemos que a mayor edad hay menor display porque todos los tegumentos bajan, o sea, nuestros labios se hacen más delgados y tienden a bajar. Y cuando tenemos menor edad, pues obviamente tenemos una mayor exposición de estructura dentaria. En adultos es 1.26 milímetros promedio y en jóvenes es 3.37. Pero se presenta en cualquier edad, da una expresión juvenil. Ahora con tantos recursos que hay para verse más jóvenes, sobre todo, bueno, más bien, yo creo que nada más en mujeres se ponen inyecciones de colágeno y no sé qué tantas cosas, pero sí dan una expresión juvenil, creo que cuando no son excesivas. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de un muy buen display. Obviamente esto son dientes de porcelana, o sea, son dientes no naturales, pero mediante los cuales se puede lograr restablecer esta exposición de tejido. El sonido I, la pronunciación de este sonido, nos permite ubicar la posición la posición superinferior de nuestros bordes incisales. Cuando nosotros pedimos a un paciente que pronuncie la letra I, podemos aprender, quizás lo podamos hacer primero con fotografías, pero cuando pronuncie la letra I y retraiga sus labios hacia la parte posterior exponiendo sus dientes, el medir la distancia entre el labio superior y el labio inferior, justo a la mitad sería la posición de los bordes incisales. Si estos bordes incisales superan en longitud esta línea media horizontal, no importa si es 1 milímetro, 1 milímetro 30, pero si 1.5, milímetros. Pero si es más corto, como en este caso, pues sí debemos extender un poco más nuestros bordes incisales. Esta es una forma de poder saber a qué nivel superior o inferior podemos colocar nuestros bordes incisales. Así también, para saber la posición anteroposterior, el sonido F es muy importante. Cuando pedimos a un paciente que pronuncie la letra F, nos damos cuenta que si se posicionan sus labios en la parte húmeda del labio, quizás están ligeramente retruidos, y si al pronunciar la letra F lo hacen en la parte seca del labio, están hacia adelante sus dientes. Entonces, esta pronunciación de la letra F nos ayuda a posicionar nuestros dientes anteroposteriormente. Asimismo,
El sonido S es muy importante. Ok. Cuando pronunciamos, la letra S, llevamos a un contacto muy ligero o casi el contacto de nuestros dientes incisivos y podemos ver que nuestros dientes posteriores no contactan. Si al pronunciar la letra S vemos que nuestros dientes contactan, tenemos una dimensión vertical del habla disminuida y habrá que incrementarla. Muy bien, este concepto también es importante conocerlo, así como conocimos los tipos de sonrisa, los arreglos de nuestros dientes, la posición antero-posterior y superior inferior de nuestros bordes, de nuestros dientes. El hablar del concepto de dominancia es hablar de una de las características más importantes en nuestra sonrisa, puesto que esta dominancia es visual y nuestros incisivos centrales superiores serían pues, los principales actores de esta sonrisa. Y también, como dice Chiché y Pinol, deben ser brillantes, simétricos y prominentes. Deben de tomar el manto visual al sonreír. Y hay unas medidas antropomórficas que se ha estandarizado en que haya al 100% de la longitud de nuestro incisivo central superior, de un 70 a un 80% de ancho. Esta relación largo-ancho es bien importante porque de ahí parten muchas cosas. Entonces recuerden muy bien que esta dominancia visual se va a lograr cuando tenemos esta relación a 100% de largo, el 70 al 80% de ancho. Y también la proporción entre los dientes centrales, laterales y caninos. Es importante entender que cuando hablamos de estas dimensiones, estamos en dos planos. Estamos obviamente ante una imagen de frente de un paciente y al 100% del ancho del incisivo central le corresponde el 75%, como lo vemos aquí, del ancho del lateral y el 88% del canino. Hay también otra forma en donde la proporción áurea se aplica, pero creo que a mí me parece poco práctica y entendamos que para hacer un diseño regularmente utilizamos una visión de frente en dos planos y para saber cuánto mide o qué ancho pudo haber tenido un incisivo central cuando no se tienen, pues se considera que el diámetro mesiodistal del incisivo central más la mitad del incisivo lateral correspondería al diámetro mesiodistal del incisivo central superior. Aquí vemos un comparativo por sexo entre mujeres y hombres de esta relación de longitud y de ancho, y nos damos cuenta que sí hay ligeras variantes hay mujeres que, aunque son más delicadas de facciones y todos sus dientes pueden ser tanto o más anchos o más largos que hombres. Entonces, en realidad no hay muchas variables. Muy bien, es muy importante también meternos así muy de lleno en cuáles son los componentes de una sonrisa. Y vamos a ver que en un maxilar superior, con los labios retraídos, pues obviamente es la dominancia al sonreír. Y como ya lo vimos, la importancia de la línea media dental es un eje simetral y hablamos que mientras más simetría tengamos a ambos lados de nuestro
de nuestra línea media, pues vamos a tener un poco más de perfección, vamos a lograr imágenes especulares, o sea, como si fueran de espejo, y mientras más cercanos a la línea media y más simétricos somos, estamos más dentro de lo que es belleza, hablando de sonrisa. Los ejes longitudinales o los ejes dentales, sabemos que van divergiendo conforme vamos hacia distal. En los caninos es mayor, es un poco menor, y en los incisivos centrales igual. Nuestro contorno de la encía es otro de los importantes componentes. Estamos dando una pequeña explicación de cada uno, pero me interesa mucho que ustedes hagan un checklist regularmente. En muchos de los libros que hablan de estética hacen este listado de componentes de la sonrisa, y creo que el conocer estos componentes, como conocer los conceptos que hemos estado revisando, son bastante importantes. Saber el concepto también del cenit gingival, los triángulos interdentales o troneras, los contactos, los puntos de contacto, contactos interdentales, a qué niveles se encuentran, los contornos dentales, que son los ángulos línea. Básicamente sabemos que un ángulo línea es la unión de dos caras, mesial con labial o vestibular, el borde incisal. Los bordes incisales difícilmente son tan planos como pensamos a veces, y la orientación varía mucho desde muchos puntos de vista. Hay aspectos funcionales que no permiten que haya bordes incisales tan perfectos como los quisiéramos. Encontramos patrones muy alterados, pero debido a eso. Y nada más para mencionar que estos elementos que componen una sonrisa son muy importantes. Conocer la línea media, sabemos y hablamos ahorita de la coincidencia que hay de la línea media facial con la línea media dental, pero ya hablando de la sonrisa específicamente, nos da un punto de partida para que haya simetría, sobre todo mientras más cercanos estemos a la línea media dental. Los ejes longitudinales, también es importante que haya una buena integración de estos dientes en posición. El contorno de la encía, que puede ser muy variable, puede ser sinuoso a un mismo nivel, puede ser a diferentes niveles. Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Ver los cenit gingivales o dentales, depende de cómo se vea, el triángulo interdental o troneras, los contactos interdentales o puntos de contacto, los contornos o ángulos línea, también es importante. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos. Los bordes incisales, los ángulos interincisales, la textura macro y micro de nuestras caras dentarias, el arco de la sonrisa, lo cual mencionamos que es el recorrido del borde superior del labio inferior, y la línea de la sonrisa, que está marcada por los bordes incisales de los incisivos superiores. Muy bien, este checklist grábenselo. Si después de esto alguien de ustedes quiere, con mucho gusto se los podemos hacer llegar por correo electrónico. Y si ustedes en cada caso que traten, ponen cuidado específico en todos estos aspectos, invariablemente van a encontrar éxito. Vamos a describir un poquito la línea media. Ya hablamos de la línea media. Los ejes axiales se inclinan distalmente, partiendo de la línea media hacia los caninos, son más divergentes cada vez. Los contornos gingivales pueden ser sinuosos o pueden ser rectos, a diferentes niveles inclusive, pero mientras exista una buena dinámica labial, es importante checar siempre la dinámica labial como para saber qué tanto se exponen los dientes. Muchas veces queremos hacer algún contorno, algún retoque quirúrgico en alguna parte de alguna sonrisa,
y si no hay una exposición tal, pues no hay necesidad de tanto. El cenit del contorno gingival es el punto más apical del contorno gingival y regularmente se sitúa distal al eje medial del diente. Hay algunos que lo mencionan que si dividimos nuestros incisivos en tercios, el tercio medio, el tercio mesial y distal, se considera que entre el mesial y distal puede existir el cenit, pero no necesariamente es una constante. Así también las troneras gingivales, que están formadas en la porción cervical por el punto de contacto, las paredes proximales de los dientes adyacentes y la cresta ósea interdental determinan esto. Son bien importantes y sabemos que una papila gingival debe ser alojada y también debemos tener mucho cuidado de que nuestros contactos, sobre todo en casos donde hay secuelas de enfermedad periodontal, estos contactos deben ser largos, porque si no hay una constante entre el contacto y nuestro hueso, en nuestra cresta ósea, se pueden hacer espacios negros. Hay muchos artículos que hablan al respecto, Tarnow, John Coyce, al respecto de esto, de las troneras. Los ángulos línea sabemos que son de los elementos que nosotros como odontólogos que nos dedicamos a la restauración, cualquiera en resinas, en coronas, en todo lo que manejamos en operatorio y en prótesis, debemos saber el manejo de los ángulos línea. Los ángulos línea es la unión de dos caras, puede ser la cara labial o vestibular con la mesial o con la distal, y ese ángulo línea podemos modificarlo para hacer parecer un diente más angosto o más ancho. Los bordes incisales, muy importante entender que difícilmente son rectos, o sea, generalmente hay irregularidades, y hay irregularidades funcionales generalmente. La orientación de nuestros bordes también idealmente pudiera ser de mesial a distal ligeramente hacia apical, pero no necesariamente corresponde. Lo que sí es importante es saber que nuestros ángulos, que nuestros bordes incisales, son de los aspectos que le dan más naturalidad a una pieza dental. Regularmente en los incisivos, si tenemos translucideces adecuadas y con percepción de mamelones, podemos considerar que son dientes muy bellos. Los ángulos interincisales también, estos son otro de las determinantes de sonrisa, pues denota la individualidad. Y se considera que en la línea media, este ángulo interincisal es más agudo y conforme se va haciendo distal, o sea, mientras va haciendo entre central y lateral, es más obtuso, y entre lateral y calino igual, es más obtuso. Es importantísimo que nuestras sonrisas contengan estos ángulos interincisales. De esta manera, tenemos ya mencionados los principales componentes de nuestra sonrisa, y también, como lo vimos con algunos conceptos, la visualización de nuestra boca o de nuestra cavidad oral en nuestra cara. Nos valemos de referencias horizontales y de referencias verticales, tanto visto de frente como visto de perfil de un paciente. Entonces, de suma importancia conocer estos conceptos. Ahora vamos a ver un caso clínico en donde nos servirá absolutamente cómo es el conocimiento de todos estos elementos. Hay una paciente que no está a gusto con su sonrisa, no se siente cómoda con su sonrisa y nunca había acudido porque de alguna manera siempre había tenido restauraciones relativas. Sabemos que, como lo vemos aquí, existen amalgamas que ya han ionizado una giroversión de un diente, tenemos resinas de muchos años posiblemente, y por aquí tenemos más dientes con amalgamas, tenemos un triángulo negro, tenemos una relación largo-ancho, como ya lo vimos, pues también alterada. Vemos que tenemos un recorrido del labio, del borde superior del labio inferior, convexo, más o menos acorde a su línea de la sonrisa, que está formada por los bordes incisales.
Sin embargo, los elementos que componen esto, como lo acabamos de ver, no le son agradables. Ella no sabe exactamente qué es lo que no le gusta, pero obviamente las diferencias de color, todo lo que vemos, las proporciones largo-ancho, esa dominancia no existe. Entonces, nosotros vamos a analizar esto y lo que hacemos en primer lugar es tomar modelos de estudio, obviamente, radiografías, obviamente, y fotografías. Es importantísimo que para que nosotros tengamos desarrollo de una práctica de odontología estética, la fotografía es uno de los instrumentos más determinantes. Muy bien, vemos que tienen múltiples restauraciones, coronas, amalgamas, resinas a nivel cervical, resinas en los bordes, otras amalgamas por acá, ausencias, por aquí está programado hacer un implante, unos modelos de estudio muy bien recortados y también articulados, obviamente, con recursos como un arco facial que nos ubica a nuestro maxilar superior tridimensionalmente. También eso es bien determinante. También lo que yo acostumbro a hacer es hacer observaciones para mí y en algún momento para exponérselos a los pacientes de cómo encontramos nuestros niveles de nuestra encía, nuestra línea media más o menos adecuada, pero las compensaciones que tendríamos que hacer para que sus dientes lucieran diferente. Esto es una forma, por demás, didáctica, cómo está la relación de lo largo con lo ancho de los dientes, y tienes que meterle el concepto al paciente para que el paciente pueda entender. Obviamente, cuando un paciente llega buscando estética, son pacientes que son más fácilmente para ellos digerir lo que tú le expliques. Cuando un paciente no viene mucho exigiendo o pidiendo estética, regularmente no hace mucho caso a eso. Y para poder determinar, y como una herramienta importante, hay estos calibradores que diseñó el doctor Chu. Aquí vemos que este calibrador se llama barra T, y estos números se refieren, por ejemplo, a que de esta línea roja a esta línea roja hay 8.5 milímetros. Este es el ancho. Aquí lo vemos. Esto es el ancho. Este es una plataforma en donde se coloca el borde incisal. Y a estos 8.5 milímetros de ancho le corresponderían 11 milímetros de altura. Y esto es una relación del 100% de lo largo del diente por el 75% en el caso de Stephen Chu. Stephen Chu lo calculó en 75% como una media. Y también es este otro que para cuando hay casos como estos en donde hay apiñamientos, bueno, con este largo se mide lo largo, con esta barra más alta se mide lo largo y con la barra más corta se mide lo ancho. Vamos a ver el uso de un calibrador de Chu. Aquí vemos perfectamente y estamos utilizando también de una manera más didáctica el diente más corto, que en este caso es un incisivo central del mismo caso, y aquí vemos que sí corresponde, que tenemos más o menos 8.5, 8.85, porque aquí hay un pequeño estema, entonces correspondería un total de 11 milímetros de longitud. Hacemos también un diseño sobre una foto con los dientes en reposo, con sus labios en reposo, como para tener una idea nosotros como odontólogos qué tan largos serían los dientes. Entonces, en base a eso y con nuestros modelos articulados y con el uso de este calibrador, podemos hacer un encerado diagnóstico y podemos utilizar las proporciones largo-ancho que recomendamos. Aquí vemos el encerado diagnóstico. Y sobre ese encerado diagnóstico hacemos una guía de silicón. Y esa guía de silicón simplemente la vamos a
hacer un pequeño desgaste en nuestros dientes y acomodamos acrílico y obtenemos una plantilla que sería un mock-up. No sé si el concepto de mock-up sea tal cual. Este es montable y desmontable. Actualmente se utilizan unos que me parece que también son más prácticos y son mucho más certeros desde el punto de vista en que se hace con bisacril y quedan atrapados en los dientes. Eso me parece que es muy bueno. Este que yo en este caso elaboré es por la misma flexibilidad del acrílico, lo puedes montar y desmontar sobre los dientes. El paciente lo puede ver, pero interfiere con la oclusión, y en el caso de los que se hacen con el nuevo concepto de un material a base de polivinilsiloxano que sea translúcido o transparente, se puede fotopolinizar inclusive y quedan muy bien adosados a los dientes. Y el paciente lo puede gesticular, puede hablar, etcétera, etcétera. En el caso de esto, por más bien adaptados que los dejamos, siempre tienen un poco de deficiencia, sobre todo porque si los dejamos bastante individualizados, aquí por ejemplo hay ángulos interincisales y eso no nos impide que se vean adecuadamente, pero nos sirven. Simplemente el paciente, con el hecho de verse ya dientes con un poquito más de dimensiones diferentes o más adecuadas, para ellos es mejor. Y en este momento, bueno, pues hacemos las consideraciones interdisciplinarias cuando le platicamos a nuestro paciente el plan de tratamiento y le hablamos de que necesita un alargamiento de corona estético y en algunos casos, bueno, ortodoncia, y en algunos otros casos, bueno, pues también colocación de implantes, que los sitios más óptimos para la colocación de implantes no reúnen los requisitos desde el punto de vista de cantidad o calidad ósea. Entonces, aquí interviene mucha comunicación con los equipos y estos recursos nos sirven bastante. En este caso, bueno, no había mucho más que hacer un alargamiento de corona y la colocación de un implante. Entonces, el periodoncista, en una comunicación previa con uno como referidor, le plantea, él hace una entrevista con el paciente, ve las expectativas del paciente también, y le plantea cuáles son las situaciones respecto a periodoncia, y este recurso le sirve al periodoncista también. Él marca sus guías y empieza su cirugía estética, lo corrobora también con, obviamente aquí debemos considerar que a partir de la longitud tendrá que considerar el grosor biológico. Entonces, ¿para qué? Para que podamos tener un nivel que prevalezca. Ahí vemos que hace su osteoplastía después de medir, checa al final reflejando los colgajos para suturar, y bueno, así queda el paciente. En este caso es un paciente que tiene bastante densos sus tejidos, son pacientes que ahí comprueba, son pacientes que no tienen tanta sensibilidad. Ella realmente no presentó tanta sensibilidad en los primeros 3-4 días, pero posteriormente no hubo tanto. O sea, sí hubo exposición dentinaria, pero fue superable. Y nos esperamos aquí al mínimo para poder hacer preparación de piezas. En este caso se planteó hacer coronas. Si vemos que nuestra relación de intermaxilar no es la mejor, ahí funcionalmente está comprometido y sería bastante arriesgado hacer algún tipo de carillas. Entonces decidimos, en este caso se le planteó desde un principio hacer coronas, y decidimos utilizar disilicato de litio. Son coronas que son resistentes, que son sobre todo muy estéticas. Eso es lo que más me mueve hacia utilizar este tipo de materiales, y en el caso de ella utilizaremos un sistema de IMAX, que es prensado y luego cerámica, que se pudieran manejar los núcleos nada más de silicato, y como en este caso, pero en vez de que fuera circonio,
la cofia, es de disilicato de litio en capas terminado. Y bueno, esta es una buena fotografía que presenta precisamente IMAX en alguna de sus presentaciones comerciales, en donde nos habla que una corona total de disilicato de litio, que es nada más pintada, que es nada más caracterizada, tiene una resistencia de 160 a 400 megapascales, muy suficiente para la función. Y tenemos un núcleo de circonia que también sabemos que es arriba de 900 megapascales, pero desafortunadamente la unión de la porcelana a la circonia es baja, 80 a 120 megapascales, entonces esto pone muy en riesgo. Aún, lo repito, que el circonio tiene bastante buena resistencia flexural. Las características, como les decía, son bastante buenas. Mucha translucidez, se logran los efectos de opalescencia, y en este caso utilizamos una técnica de capas. Aquí vemos nuestros núcleos o nuestras cofias de disilicato de litio parecieran un tanto cuanto atípicas o un tanto amorfas, pero estamos tratando de que exista, como las recomendaciones nos lo dan de los fabricantes, que se mantenga un 70% de la estructura de disilicato. Entonces, ahí vemos probando nuestras estructuras de disilicato. Tratamos, si se dan cuenta aquí, de crear un poco de sobremordida, debido a que nuestra relación no es la de sobremordida horizontal y vertical, no es la mejor. Entonces también esa es la razón de crear unos núcleos más consistentes, más fuertes. Estamos haciendo unas pruebas. Esta paciente posteriormente habrá que remover estas coronas, pero bueno, no en todos los casos puedes hacer todo. Y en este caso, así fue, hicimos una transferencia nada más para terminar los contactos, para terminar texturas y volver a probar. Ahí estamos probando nuestras coronas y consideramos que están ajustando oclusión. Tenemos un poquito más de sobremordida, como les explicaba, y bueno, consideramos que ya las relaciones de largo ancho de nuestros dientes está mejor establecida, que tenemos alguna textura muy buena, tenemos una buena translucidez de nuestros bordes, que no eran tan translúcidos, pero si vemos sus dientes naturales, bueno, hay una buena translucidez. Les repito, tenemos unos ángulos línea muy bien manejados. Y ya cuando tenemos todas las pruebas funcionales, secas y ajustes, pues cementamos el caso. Y podemos ver que pues sí hay una buena relación más armónica en cuanto a lo estético. O sea, tenemos un paciente que obviamente después de hacer un cambio así tan radical en sus dientes, pues tiene bastantes efectos positivos en cuanto a su seguridad. Su autoestima se eleva y es una muy buena sensación. Aquí vemos cuando llegó nuestro paciente después de la cirugía, con nuestros dientes preparados, con provisionales. Obviamente aquí ya había un implante cargado, haciendo pruebas de la porcelana y el caso finalizado. Este caso yo lo hice ayudado con el calibrador de Stephen Chu. Y el año pasado tuve la suerte de poder ver al doctor Christian Kochman en el Congreso de Ivoclar. Y él hablaba sobre el diseño digital. A mí me llama mucho la atención. Y cuando empezamos a ver su conferencia, pues me pareció que tal cual lo vimos con mucha objetividad,
el utilizar recursos digitales para diseñar son muy padres. Si se acuerdan que yo hacía algunos diseños como para meterme más en el caso y ver niveles, etcétera, etcétera. No es lo mismo quedarte con el puro modelo, aunque lo tengas montado con un arco facial y estés encerando y estés compensando longitudes y anchos y creando texturas. Hacerlo en una imagen en donde tienes tus tejidos rosas, donde tienes tus tejidos blandos, en donde tienes tus dientes, estás considerando más aspectos que inclusive te inspiran más a hacer el diseño. Entonces, a mí me gustó mucho y obviamente este trabajo, yo lo que quise hacer era como para poder comprobar qué tan efectivo o qué tanto podría coincidir lo que hacemos de la manera que lo acabo de presentar, a hacerlo de la manera que sugiere el doctor Coachman. Pues me pareció muy interesante y bueno, en este protocolo que utilizan ellos, que es como una gran herramienta para comunicación y para diseñar, los autores utilizan 3 fotografías básicas: una cara completa con sonrisa amplia y los dientes apartados, una cara completa en descanso y una vista completa de la arcada maxilar superior. Entonces, también en el protocolo que ellos sugieren es hacer un video, y yo creo que tiene toda la razón, porque un video nos da, como parte del protocolo de análisis, es para poder establecer un plan de tratamiento, es bien importante, porque en ese video, que es un video corto, el paciente te va a estar diciendo qué espera de ti, qué es lo que no le gusta de su sonrisa y qué es lo que quisiera tener de su sonrisa. Entonces, al mismo tiempo que está manifestándose, tú estás recordándolo cada vez que lo ves, lo que él quiere y qué es lo que no le gusta y qué es lo que espera de ti y de tu tratamiento. Y creo que eso es bastante bueno, porque también podemos observar la dinámica de su sonrisa, la posición de sus dientes, el tamaño de sus dientes, en fin. Yo creo que el considerar este recurso dinámico en el protocolo de plan de tratamiento es muy importante. Y el primer paso es marcar 2 ejes, X y Y, o en este caso sería línea media y sería línea interpupilar. Si recuerdan ustedes todo lo que hablamos ahorita referente a estética, tiene que ver con paralelismo horizontal y vertical. Y bueno, ubicamos la cara de nuestro paciente en la línea interpupilar, y también la línea media, pues ya sabemos que es justo en el filtrum, justo en glabela y justo en el mentón, en la parte media. Después, lo que hacemos es que trasladamos esa línea interpupilar tal cual hacia nuestra boca. Y esto es como si tuviéramos un arco facial digital. Y luego hacemos un zoom, un acercamiento, y podemos darnos cuenta, por ejemplo, aquí de discrepancias de nuestro plano incisal, ¿sí? Podemos hacer una relación de nuestros tejidos blandos en relación a los 2 ejes, y podemos tener ya un agrupamiento más general de lo que es su sonrisa. También así vamos a marcar una línea de la parte media de un incisivo a la parte media del otro, siguiendo el borde, y de la punta de la papila perpendicular a esta línea incisal que marcamos con la orientación de los bordes, y una tercera línea que sería de la punta de un canino a la punta de otro canino. ¿Con qué intención? Con la intención de que después en una fotografía intraoral del maxilar superior la vamos a superponer y vamos a hacer coincidir esas líneas, y de esa manera podemos ubicar nuestro maxilar, pero ya visto desde como una fotografía intraoral, como si estuviéramos dentro o frente a los dientes, transportando la posición exacta de cómo es el maxilar posicionado tridimensionalmente, como si fuera un arco facial, pero en una forma digital. Entonces eso me pareció bien interesante a mí, y ya de aquí, basados también en lo que
hemos visto, se marca un rectángulo sobre uno de los incisivos centrales y mediante una opción que nos da el software de Keynote, en el caso de Mac, podemos obtener las dimensiones, las proporciones de largo ancho, y aquí nos damos cuenta, nosotros al poner un rectángulo sobre este diente, nos da la proporción y nos damos cuenta que es más ancho que largo, es un 103 de ancho por 100 de largo, y eso sabemos que de acuerdo a las medidas que vimos, la relación largo-ancho es al 100% de ancho le corresponde el 75 al 80%. Entonces lo que hacemos es una modificación de esto y lo alineamos con nuestra línea media dental, nuestra línea media facial. Y ahí podemos tener las proporciones que queremos de relación largo-ancho. Al 100% de largo, el 75 al 80%. Y en este caso, correspondería el 100% de lo largo, el 78% de lo ancho. Enseguida, nada más lo trasladamos hacia este lado y es como si tuviéramos ya nuestros dos incisivos. Y con esa relación podemos marcar podemos dibujar un contorno de nuestro diente, de acuerdo a como queremos que sea. Y en base a esto, bueno, pues hacemos lo demás. Hacemos un lateral, hacemos un canino, hacemos un premolar, sabemos que este diente está girado. Y lo que quiero decirles nada más es que de ninguna manera este trabajo que hicimos está alterado. O sea, simplemente lo que yo hice fue transportarlo a este protocolo y poder ver qué tan cercanos estábamos, qué tan lejanos estábamos de lo que hubiéramos logrado con un diseño digital. Entonces ahí tenemos ya un anticipado modelo de lo que quisiéramos. ¿Ok? Repito, tenemos que analizar bien nuestros niveles. Sabemos que nuestro nivel de nuestra encía pues es más alto a un lado que otro, pero bueno, también consideremos que también nuestro plano funcional está más arriba del lado izquierdo del paciente que del lado derecho, entonces también eso tendrá que ver con esto. En fin, nos vamos dando cuenta la orientación de nuestros ejes longitudinales, como lo dijimos, que van divergiendo conforme se hacen distales, y aquí tenemos no bien integrados todas las formas de nuestros dientes. También los niveles de nuestra encía, regularmente hay un triángulo en esta forma, en este lado, pues por esta fracción que tiene y esta recesión gingival ha habido esta inversión de este triángulo. Entonces todo eso lo tenemos que ir considerando. Vamos analizando también dónde están los cenitos de nuestra encía, de nuestros dientes, nuestros ángulos interincisales también cómo están, o sea, todo lo vamos checando y después, en base a lo que habíamos manejado de la proporción largo-ancho, hacemos nuestros dibujos y podemos corregir la orientación de nuestras coronas nuevas, de nuestros dientes nuevos, y podemos establecer dónde van a estar los cenitos de nuestros dientes, y podemos ver que nuestro recorrido del límite de nuestra encía o de nuestra línea gingival va a ser muy diferente a como está. Ya no va a ser tan convexa aquí. La longitud de nuestros dientes, nuestros contactos, en fin, esto es lo que nosotros quisiéramos. Bueno, para que tuviera sentido esto, obviamente tenemos que hacer una calibración del tamaño de los dientes de nuestro paciente. Entonces, en el modelo medimos, y en este caso mide 7.3 milímetros de longitud. Hay una regla digital, como en que es una figura, es JPG, y esta reglita digital, lo que se puede hacer es hacerla crecer o disminuir. Entonces, esa oportunidad nos da calibrar. Si sabemos que este diente mide 7.3 y podemos considerar que mide 7.3 porque nuestra lente que usamos para las fotografías nos da una proporción 1:1. Entonces podemos entender que sí, que este diente calibramos la regla 7.3 y podemos medir lo demás con esta misma regla. Entonces aquí tenemos la regla digital calibrada a 7.3 y
podemos medir aquí 0.5 milímetros de un recorte de su encía, 2.3 aquí, 3.3 aquí, 2.5 aquí y 0 aquí. Eso es también una excelente forma de comunicación, en este caso con el periodoncista. Y esas medidas las vamos a trasladar al modelo. Marcamos una línea al azar y después esas medidas que tuvimos en cada uno de ellos, las marcamos unos puntos y después trazamos esa línea y podemos decir que ya tenemos esa calibración hacia el modelo. Acabamos de diseñar todas nuestras formas y mediante un calibrador especial, que es como un vernier, se mide en la pantalla y de ahí se transfiere al modelo. Ahí podemos ver la cantidad de gingivoplastia que tenemos que hacer para lograr esta longitud y este ancho. Aquí vemos, está medido. Esto es la cantidad de tejido que tenemos que remover. Bueno, el periodoncista tiene que remover para lograr esto. Y aquí tenemos nuestro modelo con esta línea arbitraria y también con la línea media marcada, y sobre el calibrador que usamos vemos la longitud de nuestros dientes y podemos transportarlo a un modelo y poder hacer un encerado diagnóstico. Bueno, y nuestro encerado diagnóstico que hicimos nosotros para hacer este caso, no lo hicimos digital, lo hicimos en base al calibrador de Stephen Chu. Y bueno, tenemos 11 milímetros de longitud, más o menos, yo creo que es un poco menos, 10 milímetros, 10.5, que es más o menos, superponemos este trazo que hicimos nosotros basados en el análisis digital, y bueno, vemos discrepancias, obviamente, vemos discrepancias porque no se hizo bajo este protocolo, pero está muy aproximado. Entonces, pues es una buena forma. Obviamente partimos, acuérdense, de la relación largo-ancho de nuestros dientes y de ahí sacamos las proporciones para los demás dientes. En el caso en este caso clínico lo hicimos sin saber de este protocolo y bueno, estamos más o menos cercanos. Aquí sí hay mucha discrepancia por la giroversión que había. Y ahí lo vemos simplemente como si fueran los elementos que utilizaríamos los elementos de la sonrisa que utilizaríamos para resolver este caso. Y si superponemos la imagen del caso terminado, nos damos cuenta que pues está muy aproximado, no es exactamente igual, pero creo que está bastante aproximado. Y bueno, la idea de esto es simplemente que conozcamos que este protocolo de diseño digital es muy práctico, sobre todo para comunicación, porque ustedes pueden hacer sus mediciones desde el punto de vista protecista, por decirlo algo, rehabilitador, lo mandan al periodoncista, porque toda esta información es una presentación que mediante algún sistema como Dropbox lo pueden pasar a al ortodoncista, a todo el equipo, al técnico, y el periodoncista les podrá decir, ¿sabes qué? Aquí no podemos lograr tanto por esto o aquello. Entonces él mismo puede modificar y regresar la información y analizarla, y créanme, lo que facilita las cosas increíblemente, porque sabemos que todos tenemos diferentes horarios, tenemos diferentes ocupaciones y muchas veces no es posible estar en la misma ciudad tampoco, donde está un técnico sobre todo, y estos elementos creo que tienen un valor increíble en ese sentido. Repito, este caso no fue manejado bajo diseño digital, siempre bajo diseño, sí, digital de sonrisa, sino simplemente quise empalmarlo, complementarlo, como si hubiéramos manejado el diseño digital, y nos damos cuenta que estamos muy cercanos. Yo cuando hice este caso, que fue hace 1 año y medio, no sabía que existía el diseño digital, y después de haberlo
empatado, tratar de empatarlo con esto, me doy cuenta que estábamos muy cercanos. Entonces, ya estoy haciendo algunos casos sin haber tomado un curso, porque para esto hay que tomar un curso con el doctor Christian Kochman, que por cierto, por ahí estará en Guadalajara 23 o 24 de agosto. Creo que vale la pena hacer el curso para poder tener esta herramienta de comunicación y de planeación. Muy bien, pues yo pongo esto como una bibliografía. Yo creo que todos los conceptos que aquí se han vertido están manifiestos en cualquiera de estas obras, porque en verdad vale la pena estar cercanos a todos los conceptos actuales de estética. Y obviamente estética implica todo, ¿no? Implica perio, implantes, todo. Entonces, así como hay sitios importantes ahora con las redes sociales, como el caso del doctor Christian Kochman, hay libros tan increíbles como el de Pascal Magne, como Chiché, o journals como de Periodontics and Restorative Dentistry, autores tan longevos y tan actuales como lo es Ronald Goldstein, o conceptos tan bien manejados de textura de Darío Adolfi o Mauro Fradiani, que maneja increíblemente todo lo relacionado a estética. No se diga de August Bruguera, junto con Siquina. Yo creo que cualquiera de estos libros son súper importantes. Ahí viene todos los conceptos creativos. Esto es muy poco lo que manejamos, pero son lo más elemental. También los recursos para estar actuales, como lo están haciendo tanto la Sociedad Mexicana, que me tocó formar parte de en los primeros inicios, junto con Alejandro y junto con el doctor Pedraza de Matamoros, y obviamente pues con todos los directivos de Acción Dental Mexicana. Son recursos que nos mantienen al día. Es importante que si vamos a tomar un curso, vamos a ver una conferencia, siempre acérquense a organismos formadores, o sea, formadores de academia, formadores de profesiones. Hay muchos cursos que no valen la pena, hay muchos cursos que los timan, que dicen que están avalados por X patito, y no es cierto. O sea, tengan mucho cuidado. Si van a gastar su dinero, gástenlo bien. Ahora, con todos estos recursos que estamos viendo, que no cuestan aparte y que hay mucha calidad en ellos, pues hay que aprovecharlos. Hay tan importantes como Dental XP, me encanta a mí este sitio, Implante Perio, todo lo que comparte también la Academia Mexicana de Operatoria Dental y Biomateriales. Les recomiendo que mientras vean estos logos por ahí, déjense ir sin ningún temor. Asimismo, acudan a eventos importantes que siempre, regularmente, están. Yo conocí a Christian Kochman a través de un congreso de Buclar el año pasado, y he conocido muchos otros conceptos a través de otras revistas, en fin, en congresos locales. Yo creo que los laboratorios dentales siempre tienen un gran poder en cuanto a la enseñanza. Regularmente, cuando tenemos una práctica con laboratorios importantes, tenemos que estar al día en fotografía, tenemos que estar al día en conceptos. ¿Para qué? Para que pueda haber una simbiosis, pueda haber una potencialización que redunde en mejores resultados. Bueno, muy bien, no sé, hasta ahora creo que lo que mencionaba yo, todos los programas de capacitación deberán ser auspiciados por universidades o organismos capacitadores de profesionales. Muy bien, pues hasta ahora es nuestra participación. Esperamos preguntas y respuestas. Bienvenidas y bienvenidos a las conferencias grabadas de la semana ADN.
La Asociación Dental Mexicana, en conjunto con Inteligencia Dental, están llevando hasta la comodidad de tu computadora este ciclo de conferencias para llevar la educación continua y mantenerte actualizado. Te invitamos a que disfrutes de esta conferencia y nos acompañes en futuros eventos de manera presencial y también virtual que están por venir. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.